Muy bien. Pues entonces efectivamente, y como nos acaba de confirmar Alejandro Southworth, la prensa es la que en definitiva hace imposible la mentira de Bolín, al cual pues ha descrito muy bien en su biografía y en sus antecedentes personales. Le voy a dejar descansar un poco a Alejandro Southworth. Entonces, pues voy a meter también aquí en el ruedo al profesor Manuel Tuñón de Lara, que, como saben ustedes, es un gran historiador español, un gran historiador general, y que ahora, desde que está afincado en el País Vasco, está haciendo una meritoria y bien profilada labor como historiador también del País Vasco. Así pues, se me ocurre preguntar, al hilo de lo que ha dicho Southworth, si Franco pues sabía lo de Guernica. Franco estuvo enterado enseguida de lo de Guernica, y que ya nos metemos en harina, que es uno de los grandes asuntos pues, que tenemos que remarcar y destacar aquí. Particularmente interesante fijar nuestras posiciones y nuestro conocimiento sobre esto, porque además, independientemente de algún hecho preciso, puntual, hay que toda una corriente de la historiografía del neofranquismo, que no es la historiografía aquella de exaltación de la cruzada, de la salvación lograda de la patria, del exterminio. No, todas estas cosas hubo que dejarlas de lado, y al mismo tiempo hubo que dejar de lado la gran mentira de que Guernica había sido incendiada por los dinamiteros asturianos, por el marxismo que huía. Mentira, no lo olvidemos, repetida por Franco en 1948 y en 1950 en Bilbao mismo, cuando ya nada tenía que temer del nazismo. O sea que no tenía por qué no denunciar si había sido víctima de un engaño. 13 años después seguía insistiendo. Bien, pero todo eso hubo que dejarlo, y la historiografía neofranquista del último decenio consiste en negar relativamente las cosas. Todo su empeño es demostrar que efectivamente si mataron menos. Y esto lo hace en orden a la represión, como en orden a los bombardeos, etc. Y parece que han descubierto un extraño neopositivismo realizado por historiadores militares al servicio de la buena memoria del franquismo. Todo se trata de contabilizar muertos a ver si restan algunos cosas. Y además de volver a la memoria colectiva una buena estima de la conciencia de lo que fue el general Franco, probablemente por aquello que éste quería que lo juzgase Dios y la historia. Y la historia, donde su misión primero no es juzgar, pero está ya juzgando. Y para los creyentes, Dios lo habrá juzgado ya. No olvidemos que el dispositivo de acción de la Legión Cóndor para la campaña del norte, que empieza el 31 de marzo del 37, el jefe supremo de todas las fuerzas es el generalísimo Franco, del cual depende directamente el jefe supremo de todas las fuerzas alemanas, que es el mariscal de campo Speer. Hugo Richthofen, en este caso era Speer. O sea, normalmente el uno depende del otro, pero hay más. También en las disposiciones operativas, la necesidad que se establece, y que eso también las investigaciones del profesor Viñas han comprobado,
el enlace que se establece entre el mando del Ejército del Norte, General Mola, y su jefe de Estado Mayor, Coronel Juan Migón, y también el alto mando de las fuerzas alemanas. O sea, que en principio no se comprende cómo, por muy flamencos que fueran, los alemanes iban a actuar por libre, iban a realizar bombardeos que no estuvieran en el plan operativo del jefe supremo del ejército que está actuando en la ofensiva de Irak. ¿Qué es el propósito de hacerlo? Pues sí, seguramente, porque entre otras muchas citas podemos ver la de General Mola, el Expreso, periódico británico, poco tiempo antes, que decía: arrasaremos Bilbao hasta el suelo y su solar vacío y desolado quitará Inglaterra todo deseo de apoyar a los bolcheviques vascos en contra de nuestra voluntad. De esta manera se expresaba. Así que no parece nada extraño. Pero, en fin, dejando de lado esta cuestión, vayamos a la cuestión de si Franco sabe o no sabe. A la cuestión de hacernos pasar a Franco como a un inocente de buena voluntad que no quiere bombardear ciudades, a quienes sorprende la perversidad que si todavía no conocía de sus aliados nazis. Bien, pues hay lo siguiente. Hay un despacho de Sander, que es el nombre de guerra que utiliza el mariscal Sperber al cuartel general de Franco, al generalísimo Franco directamente a Salamanca, que dice así: en este momento una comunicación telegráfica está llegando al general Sander desde Berlín. Tiden acaba de preguntar a Ribbentrop si Alemania está de acuerdo sobre el caso de Guernica o en la Comisión Internacional de Investigación, de crear la Comisión Internacional de Investigación. Pedimos urgentemente respuesta telegráfica si el incidente está tan libre de objeciones que no exista ningún impedimento. A su excelencia le pido me comunique si el resultado de la investigación a través de la Comisión Española de la Investigación puede ser expuesto tan libre de objeciones que el gobierno alemán pueda aprobar y participar sin inconveniente en el envío de una comisión internacional de investigación a las órdenes de su excelencia. O sea que los alemanes están inquietos porque las grandes potencias, por muy fascistas que fueran, tenían que entenderse, negociar y sentarse a una mesa, les están diciendo qué ha pasado en Guernica. Y le dicen a Franco: ¿es que podemos hacer la investigación o es que hay guerra sucia? ¿Qué pasa aquí? Entonces la respuesta de Franco inmediata es que he sabido que los rojos, no lo tengo encima, pero lo tengo encima del telegráfico. Los rojos han incendiado Guernica, que es la táctica habitual de los rojos españoles y vascos, que están, sobre todo, no son sino instrumentos dóciles de Rusia soviética y del comunismo francés, y que la España nacional no puede tolerar, en fin, este género de propaganda. Por consiguiente, no ha lugar a ninguna investigación sobre este caso, que sería dar la razón y favorecer a la propaganda internacional de los rojos, que, ve usted de paso la enormidad, están bombardeando constantemente las ciudades de Valladolid, Salamanca, Burgos, Sevilla, literal, y otras más, y sin la literalidad. Esta parte del telegrama, llega aquí, y han asesinado en la zona roja más de 300.000 personas, hecho que es ya conocido por los representantes diplomáticos de Inglaterra, Francia y Rusia. Entonces, si quieres, leo el telegrama. Sí. Aviación roja bombardea constantemente capitales importantes alejadas del frente, como Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Melilla y otras poblaciones, con más de 300 muertos y 600 heridos. En ninguna forma conviene acceder al asunto Guernica, que carece de importancia.
personas civiles asesinadas por rojos con beneplácito de su gobierno pasan de 300.000, con todo conocimiento de representantes diplomáticos de Inglaterra, Francia y Rusia. Complementa la parte que no entendí. Bien, en estas condiciones me pregunto yo, ¿cómo es posible que el jefe de Estado, jefe de un Estado de hecho, que responde negativamente a esta inquietud de su aliado, es una especie de hermano de la caridad que se ha enterado por un despacho de la agencia Reuters, y creo que todos ustedes saben de qué estoy hablando, se ha enterado por un despacho de la agencia Reuters de que los alemanes han bombardeado Guernica contra su voluntad. Y entonces, evidentemente, este hombre no puede enfrentarse a su poderoso aliado, se lo calla y se lo sigue callando siempre, y luego desaparece el nazismo, desaparece Hitler, y él se lo sigue callando y siguen sosteniendo que fueron los rojos que incendiaron Guernica, y hasta lo sostiene Bolívar hasta su muerte. Bien, pero quería añadir un detalle más, que hay un informe del 29 de abril de dos ingenieros de caminos, uno es de Medio Milán del Bosch, el otro no me acuerdo, que está... No, de la correcta, el informe es positivo, un momento, pero no es importante. Es un informe confidencial que se pide desde Salamanca al Ejército del Norte. Los ingenieros vienen a Guernica y confirman que hay una serie de embudos producidos por bombas de aviación en Guernica. El informe añade que no se comprende por qué se ha hecho esto, puesto que en Guernica no parece lógicamente que sea un objetivo militar. Esto existe en el servicio histórico militar. El informe de los ingenieros. Bueno, yo no quiero cansarles demasiado con el problema, porque me parece que los hechos fundamentales están así. Solo quería referirme, para completarlo, a otra cosa, a otro aspecto de un pueblo hermano, el catalán, que pagó de 4.800 vidas de sus hombres y mujeres por los bombardeos de Franco, y que todo el mundo los tiene, están en los archivos americanos, editado el libro, los informes del embajador alemán von Storer a Berlín, diciendo que Franco se obstina en los bombardeos a las ciudades portuarias del Mediterráneo, que causan una gran indignación por los daños a la población civil y son contraproducentes a nuestra causa. Al mismo tiempo que esto se telegrafiaba a Berlín, el diario BT de Sevilla, que escapó a la línea oficial franquista, decía: los bombardeos sobre las ciudades portuarias de Barcelona, Valencia y Alicante no son más que el ejercicio de un derecho de legítima defensa. Por lo visto, en el ejercicio de esa legítima defensa tan cara al general Franco, arrasaron e incendiaron Berlín. Esto es como está el asunto en línea general, que puede dar mucho juego. Muchas gracias, profesor señor de Nara. Es que además hay un problema que yo creo que los historiadores debemos ahondar más en él, que es la propia biografía de Franco. Probablemente en la historiografía nuestra no abundan los el tipo de biografía que puede hacer, diríamos, o dar interpretación de algunas de las acciones de los biografiados. Y como muy bien ha aludido el profesor Toñón de Lara, no era una hermanita de la caridad Franco. Entonces se supone que una persona que tan fríamente aplicó, puso su firma en las ejecuciones a lo largo de su vida, pues tampoco fuera un hombre que perdonaría fácilmente una insumisión, como la insumisión de la Legión Cóndor, si efectivamente no lo hubiera querido. Yo creo que este tipo de argumentación, digamos, psicológica, pensando en la propia actitud de Franco, que no era un hombre capaz, muy dado a perdonar, ni a que pasaran por alto de sus órdenes, pues también probablemente este tipo de argumento habría que introducirlo a la hora de ver los responsables, los autores, los que sabían el hecho de Guernica. Yo creo que esto es claro. Es decir, frente al fetichismo del
del papel de un archivo, que ya suponemos que han tenido mucho tiempo para borrar cualquier huella que pudiera dar testimonio de algo que la propaganda franquista seguía afirmando hasta, como ha dicho el profesor Toño Mondrana, hasta 30 kilómetros de Guernica, en el propio Bilbao. Pues entonces creo que nos tenemos que ceñir y sacar más jugo de otro tipo de argumentos, como el propio tipo de la propia fisonomía y de la propia psicología fría, autoritaria, incluso, como digo, cuasi criminal del general Franco. Bajo este punto de vista, a mí se me ocurre preguntar también, y hoy también voy a dar cancha a un gran historiador que está aquí con nosotros, que además de ser un gran historiador, ha sido un gran maestro de historiadores y ha creado un modelo de hacer historia. Entonces nos podemos aprovechar en esta tarde también de su presencia, que es el profesor Pierre Vilar. Como saben ustedes, el profesor Pierre Vilar es el que hace la magnífica introducción al gran libro de Herbert Sauveur, que no me canso de repetir hoy. Tratamos con esta mesa de rendirle un homenaje de gratitud. Entonces, Pierre Vilar ha puesto en su prólogo, en el prólogo de este magnífico libro, ha puesto un poco las claves también del gran acontecimiento de Guernica. Entonces, por eso yo le cedo ahora la palabra para que él, también con la concisión y la exactitud que le es característica, pues nos ponga un poco el estado de la cuestión, tal como lo ve él, del gran incidente historiográfico y del gran incidente trágico de Guernica. Bueno, yo quería decir primero la emoción que me ha producido este día que acabo de pasar en Guernica, el día mismo que hace 50 años marcaba la gran destrucción de Guernica. Y naturalmente yo en París, al momento mismo de Guernica, me indigné yo creo con toda la opinión democrática del mundo. Y cuando vi en el pabellón de la exposición del 37 en París el cuadro de Picasso, naturalmente la emoción que me produjo fue intensa. Y entonces yo no me imaginaba que se podía poner en duda el hecho del bombardeo de Guernica. Bueno, pasaron muchos años, la guerra, otros bombardeos más terribles y después para mí el cautiverio y la vuelta a España. Y no me imaginaba que el acontecimiento de Guernica se podía negar. Y un día, en el Congreso Internacional de Historiadores, unas 2.000 personas de especialidades de historias que se reunieron como cada 5 años, este año se reunieron en Moscú, había todas las autoridades científicas en historia del mundo. Y un día, en un autocar, oía un historiador español, desgraciadamente no lo identificaba, que decía, ahora todo el mundo sabe por las últimas investigaciones americanas que Guernica ha sido destruido por el fuego, por los rojos que se marcharon. A mí me ha sofocado la historia. He dicho, pero ¿cómo se puede decir eso? Pero naturalmente yo dije, yo me informaré. Y volviendo a París, me enteré que Herbert Sauveur, del cual tenía ya tantas pruebas de su capacidad de investigación histórica y de su honradez en la manera de tratar los problemas, que él se ocupaba de Guernica. Me puse en contacto con él y eso acabó con esta soutenance, como dice en francés, de las tesis de Sauveur en la Sorbonne. Una cosa que para mí fue fundamental, no tanto por el hecho mismo de Guernica, todos los que acabamos de oír aquí nos prueba hasta qué punto la historia misma de España, del pueblo español, del pueblo vasco, del siglo XX también tiene importancia el hecho de Guernica. Pero a mí me interesó más todavía el problema científico, el problema metodológico, que decía, y eso lo acababa de decir un historiador francés, y el acontecimiento ahora nos parece menos importante que antes los historiadores contaban acontecimientos. Ahora hacen análisis de tipo estructura, coyuntura, economía, etc. Y el acontecimiento ha perdido de su importancia. Pero, decía este
compañeros, mi amigo Nora, decía, ahora se está otra vez dando importancia al acontecimiento. ¿Por qué? Porque el acontecimiento con la información, con los medios de información actuales, se toma una importancia estructural, fundamental, psicológica, mucho más que lo que podía tener antes, cuando se sabía un poco casi por pequeños medios la información sobre los acontecimientos. Y entonces la obra de Saudor es fundamental por eso, para haber demostrado que el hecho de Guernica, completamente imposible de negar, porque todo el mundo lo sabía, había, como se ha recordado aquí, la orden de Mola de destruirlo todo, y después el hecho que se había destruido, había los testigos, el canónigo India, por ejemplo, etc. Y al cabo de todavía años y años se venía a decir que Guernica no ha sido bombardeado. ¿Y eso por qué? Y Saudor ha estudiado, yo diría, día por día, diario por diario, todo lo que se ha dicho y cómo finalmente la mitad del mundo, una buena mitad del mundo, sencillamente porque tenía ya su convicción hecha de antemano, ha aceptado la versión de la mentira de Guernica, mentira que no se puede evidentemente negar. Y eso para mí fue una impresión extraordinaria. Y eso se reconoció en el día mismo que Saudor sostuvo su tesis, todo el mundo estaba de acuerdo. El mismo señor Durosel, que es ahora la gran autoridad para los acontecimientos internacionales de Francia, dijo, es la primera vez que yo veo una cosa estudiada tan profundamente, tan verdaderamente. Entonces yo esperaba que en Francia, enseguida, el libro de Saudor estaría muy conocido, que tendría recensiones en los grandes periódicos, en las grandes revistas, etc. Nada. No digo que no se haya comprado, porque la gente que interesaba la cosa, naturalmente, lo compró, pero nada, y hasta ahora mismo, no se ha hecho ninguna recensión seria de este hecho, a pesar de que el mismo que había dicho, ahora los acontecimientos son la proyección por la información del acontecimiento, el mismo, yo le mandé el libro, diciendo, espero una recensión, nada. ¿Por qué? Y eso plantea otro problema. Es que Saudor también en su libro no ha ocultado la cuestión vasca, ha estudiado día por día también todos los acontecimientos pequeños o importantes, psicológicamente importantes de la cuestión vasca, lo ha estudiado también en su libro, y eso, en este momento, pero hace ya 10 años que ha empezado esta especie de campaña más o menos ocultada. Hay que pensar, y en Francia es casi oficialmente la versión, los españoles ya no tienen que recordar la guerra civil es una cosa completamente pasada, están muy bien unos con otros, no hay que pensar en eso, y también, naturalmente, si todavía, se recuerda de Guernica, etc., eso será folclore, eso será tal vez un mito pictural, y eso no tiene ninguna significación. Pero lo que tiene significación es eso, es la mala conciencia de una fuerza dominante, la mala conciencia sobre el pasado, lo de la no intervención y de las negaciones de la evidencia, y también para ahora la negación del problema vasco, que es la cosa que parece más importante a los gobiernos franceses. Por eso a mí me parecía que lo de Guernica, lo que estamos recordando hoy, tiene una importancia fundamental, y por eso he querido venir, y estoy, yo lo diría, fundamentalmente emocionado por el día que acabo de pasar. Tejiendo el gran tapiz de Guernica, por una parte con
Franco sabía lo que había ocurrido en Guernica, Franco es el responsable de lo que ha ocurrido en Guernica. Esa versión tan sangrante para el pueblo de Guernica, para todo el pueblo vasco, de que el propio pueblo vasco había quemado e incendiado Guernica, perdura durante los años del franquismo. Entonces, a mí se me ocurre preguntar si Badajoz, por ejemplo, no lo negaron los franquistas, sino lo único que hicieron fue pues, tratar de rebajarlo, diciendo pues no fueron 3.000, sino que fueron 1.000, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta mentira de Bolín? ¿Por qué esta falsedad que se pone en marcha en abril de 1937 perdura y no hay ninguna rectificación oficial de esa mentira? Yo pues me atrevería a preguntarle primero al profesor Muñoz de Lara que a ver por qué perdura esta mentira de Bolín, que podrían haber hecho algo parecido a lo que él mismo reconoce que ha hecho la historiografía neofranquista, rebajar, es decir, no lo sabía Franco, fue la Legión Cóndor, no hubo tantos muertos, sino la mitad, no era objetivo militar, etc. Entonces, ¿por qué el franquismo no hizo eso mismo que la historiografía neofranquista está haciendo ahora? Bueno, yo me permito discrepar de ti, porque el caso de la gran mentira de Bolín es esa mentira que llamamos ya en los años 70 de los ultras, los que no quieren admitir lo más mínimo de la realidad, los que no quieren darse cuenta de la marejada democrática y siguen firmes en su posición. No, pero digo, por ejemplo, el franquismo oficialmente... Como las novelas de García Serrano. Dicho sea con todos los respetos personales a García Serrano, que sabe limpiamente seguir diciendo que es franquista, ¿no? Pero en fin, es como la novela de García Serrano que se mantiene así, ¿no? Y, desde mi punto de vista, la historiografía oficial franquista, reconocida por el Pardo, protegida por el Pardo, amparada por la Vicesecretaría, por el Ministerio de Información y Turismo. No es esa, es la de decir precisamente los alemanes. Es verdad que han bombardeado Guernica, pero primero resulta que los alemanes, los perversos, los anunciantes nazis, nos engañaron y iban contra la voluntad del caudillo y nuestro sentido humanitario. Segundo, es que Guernica era un objetivo militar. Ven ustedes qué contradicción. Por un lado dicen que dominar, pero fueron los alemanes. Pero enseguida hay una mala conciencia. No, bueno, los alemanes son. ¿Por qué? Dicen, no, pero es que aquello era un objetivo militar, no se crean ustedes. Porque había una fábrica, no me acuerdo qué tipo de bombas efectivamente, había una fábrica de esta y había un acuartelamiento y el famoso puente. El famoso puente era estratégico porque el frente estaba a pocos kilómetros de distancia y saben ustedes que ni la fábrica, ni el acuartelamiento, ni el puente resultaron tocados. Precisamente esos fueron los puntos del 25% de Guernica, 20%, que esto es algo que estaba resuelto. Ellos mismos se contradicen. ¿Qué seguía diciendo la historiografía, que tiene nombre y apellido? Como se al fin y al cabo todo el mundo es colega, me parece incorrecto empezar a poner nombre y apellido, es historiografía, ¿no? Unos lo hacen al servicio del franquismo, claramente, otros lo hacen incluso porque entra dentro de una ideología deformante del Estado. Lo hacen de buena fe. La otra cuestión es, la segunda es que era un objetivo militar. La tercera es decir, si aquello fue una decena o dos decenas de muertos, sea exagerado, no hay ninguna comprobación, etc. Hay todos los esfuerzos para ver que había pocos muertos, como si eso calibrarse en algo de asunto. Siempre que hay ese esfuerzo de la historiografía neofranquista, que es mucho, que se presenta como mucho más objetiva, que a veces la realizan colegas de buena fe, que además no habla de rojas, habla de republicanos, no habla de bandas, de hordas, no habla de brigadas del ejército republicano, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de neofranquismo. Pero que sigue manteniendo esta postura
en el País Vasco. Y me parece particularmente importante ocuparnos de la historiografía neorrealista, más de las enormidades de Bolín, que el pobre hombre se nos quedó fijado en el año 40. Bueno, esto no ve nadie ya, y esto no tiene, por decirlo así, ninguna peligrosidad, ¿no? Ahora, el debate historiográfico hoy que se puede plantear todavía, que se plantea para bien o para mal en los medios de comunicación, incluso puede plantearse, no sé, en una aula universitaria. Claro. Es este. La propia figura de Bolín aparece desdibujada ya. Bolín es un número de folclore, como puede ser Diego Corrientes. Y entonces, efectivamente, le voy a preguntar al profesor Saulborn, ya que su obra precisamente toma como base el gran estudio de la prensa del momento y el gran estudio de la repercusión de Guernica en los medios de comunicación de la época, si efectivamente él ha continuado siguiendo a estos medios de comunicación. Sí. La prensa española ha continuado a hablar de Guernica. Pero esta vez los que defendieron la posición republicana y vasca han podido públicamente intervenir en el debate, lo que no era el caso antes. Esto probablemente ha desalentado mucho a los como don Ricardo La Tierra, que se aprovecharon del monopolio del derecho de publicar historias sobre la guerra civil durante muchos años. Yo quiero, si yo puedo, señalar. Tú puedes todo, ¿no? Aquí no hay limitación, ¿eh? No hay censura. Es que está expresando el pensamiento. Es que desde el año 77 aquí en Guernica hemos podido decir lo que hemos querido. ¿Sabes? Yo había insistido sobre el hecho de que Bolín, Franco, Smerling y los otros, Mola, hubieran podido decir, bueno, lo hemos bombardeado, ¿por qué no? No han podido dar esta respuesta porque desde el comienzo de la guerra y la demostración de brutalidad de la parte de los franquistas y sobre todo del ejército de África, la guerra fue proclamada una guerra santa. Y en una guerra normal pueden utilizar todos los medios de brutalidad y los emplean. En la guerra civil de mi país, los Estados Unidos, había un general, Sherman, que dijo, "War is hell." La guerra es el infierno. Pero no querían decir esta frase. Porque era una guerra santa. Y la propaganda de los nacionalistas fuera de la frontera de España, que era una propaganda muy, muy importante para ellos, fue llevado a cabo por las organizaciones católicas. En los Estados Unidos, que era el país más importante para la opinión pública, para los de Franco, con derecho de comprar armamento.
los Estados Unidos, la opinión pública católica, que era fuerte en el Partido Democrático, que era el partido de Roosevelt, tomaba muy fuertemente el lado de Franco. Esta posición fue el resultado de la formación de la población de los Estados Unidos. En 1847-48 había mucha hambre en Irlanda. En un año, yo he leído, y yo creo que las cifras son exactas, 300,000 personas muertas de hambre, porque los terratenientes irlandeses, quizás en la mayoría eran ingleses, pero había también irlandeses. Estos terratenientes rehusaron a dar comida a los irlandeses que tenían la costumbre de contar solamente sobre la plata para vivir. Pero muchos irlandeses escogieron la huida, el transporte a los Estados Unidos, al Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda. Y en los Estados Unidos la Iglesia Católica fue formada por irlandeses que tenían un odio comprensible. Si vemos las cosas un poco simplemente, contra los ingleses. Y esta gente veía la lucha que se aproximaba en Europa como una guerra entre Alemania e Italia contra Francia e Inglaterra. Y ellos decidieron poner todo el poder de los obispos norteamericanos al lado de Franco, que era, de cierto modo, al lado de Franco. Esta propaganda en favor de la Guerra Santa en los Estados Unidos, como en Inglaterra, era un apoyo determinante para Franco, casi tanto la negación de Washington de vender armas a la República era tan importante como la decisión de Hitler y Mussolini de vender o ofrecer armamentos a Francia. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya... Southworth quiere completar un poco la visión que acaba de dar. Yo quiero añadir que como no hay nada permanente en nuestro mundo, que 50 años más tarde, yo tengo que reconocer que la Iglesia Católica en los Estados Unidos es mucho más radical, mucho más moderado que en 1936. Y una gran parte del apoyo que recibe la teología de la liberación en América del Sur hoy está sostenido por elementos católicos de los Estados Unidos y la Iglesia protestante, que era fuertemente al lado de la República. La Iglesia protestante en los Estados Unidos, con la mayoría moral con el presidente Reagan, se ha degenerado enormemente. Bien, muchas gracias.
este gran acontecimiento de Guernica desde el punto de vista de la historia de la guerra civil en el Vasco, de las consecuencias que tiene dentro, digamos, del gran contexto de la guerra civil en España. Pero yo creo que hay un episodio quizá más humano y por otra parte como más doliente, que es las repercusiones sobre la propia gente de Guernica, sobre los propios vascos, su exilio, su soledad, su tristeza, es decir, cómo reciben precisamente los propios vascos que se han tenido que exiliar la noticia falaz de que Guernica ha sido incendiada por ellos. Y yo creo que la persona más indicada para darnos brevemente una visión de este sufrimiento del pueblo vasco en su exilio, en su muerte, es el profesor Joaquín Zapalategui, pues al cual le cedo gustoso la palabra. Gernikako bonbaketari loturik eta bere luzapen eta ondorio izanik, gure irriaren historiazko beste atal bat den zerbaiten berri emateko gomendio bat nik gaur. Niri gaurko historiazko jakintzak lortu duen hainbatean argitzeko eskatu didaten euskal deserrotu eta deserrituen atala jadanik eta Gernikako bonbaketaren berri eduki bezan laizter eta bere lehen erreazio bezala Jose Antonio Agirre lehendakariak nahi gabe haundi hartan nabarmendutako gaia dela gogorazi nahi dut. Herri bat bere zuntxidura handienean ere sekula ez baita etxipeneratzen eta bizirik diharduen bere zatiaren balioko jokabide bakarra aitzina nola jo pentsatzea izaten baita. Ara, Jose Antonio Agirre lehenik hitzez irratirako eta gero idatziaz bere de Guernica a Nueva York pasando por Berlín liburuan une larri hartaz agertu izan diguna. Luze xamarra da, gaurko egunez uste dut merezi duela irakurtzea. Gaurko egunaren ondotik berak publikatutako komunikatu bat. Esaten du, lehen partea gogoetak, bigarrenak komunikatu. Cuando recibí las primeras noticias del ataque contra Guernica, pensé en llegar al lugar del desastre. Cuando se fueron comunicando las proporciones de la catástrofe, dudé. Más tarde, cuando caída la noche, el espectáculo del fuego y la desolación llevaban a diplomáticos y periodistas extranjeros a Guernica, decidí no ir. No quería que la impresión de un acto de vandalismo semejante pudiera contribuir a variar nuestra línea de conducta. Preferí quedarme a solas con mi conciencia, que siempre me había aconsejado que el hombre honrado no debe dejarse arrastrar por la indignación que le produce la conducta noble del adversario. Pero me dirigí al mundo con las siguientes palabras. Comunicado. Ante la inaudita desaprensión de los elementos rebeldes, afirmando que somos nosotros quienes incendiamos nuestro pueblo, elevo ante el mundo mi voz de protesta, la más enérgica y encendida, apelando al testimonio de los numerosos periodistas y representantes consulares que con terror han contemplado hasta dónde llegan los instintos de destrucción de los mercenarios al servicio de los fascistas españoles. Ante Dios y ante la historia, que a todos nos ha de juzgar, afirmo que durante 3 horas y media los aviones alemanes bombardearon con saña desconocida la población civil indefensa de la histórica villa de Guernica, reduciéndola a cenizas, persiguiendo con el fuego de ametralladoras a mujeres y niños,
que han perecido en gran número huyendo de los demás, alocados por el terror. Pregunto al mundo civilizado si se puede permitir el exterminio de un pueblo que ha tenido siempre como su ejecutoria más preciada la defensa de su libertad y de la secular democracia que Guernica, con su árbol milenario, ha simbolizado en los siglos. Quiero creer que las naciones acudirán en auxilio de más de 300.000 mujeres y niños que vienen a refugiarse a Bilbao. Nada pedimos para los hombres, pues nuestro propósito firme de defender la libertad de nuestro pueblo nos hará afrontar los mayores sacrificios con el ánimo sereno y la conciencia tranquila. Onearte, bere, cita. Berriz ere, testo honek irakurri izateak merezi duela. Mamitsu eta trinko elak. Nire eta gaia, gaur niri aurkeztu zaian gaia, argitzeko balioko duenez eta hortara bakarrik mugatuko naiz. Frankisten esku odoltzuetatik ieska, gainiatiko euskal herrietatik Bilbora jadanik etorriak, bazirila 300.000 haur eta emazte erakusten ditu. Geroxago, oraino, borobiltzen joango den euskal jazartuen kopuru hau. Gehien bat, gerra honek ereindako heriotzaren pean, edo eta gartzela eta konzentrazioetako kanpoetan, are atzerriko bide lat. Ikerketak ez dira orainokoan amaitu. Are, arlo anitzetan hasi besterik ez dira egin. Hau dela eta kontu haundinarakin, hotz, provisionaltasun osoz hartu behar dira guk hemen aurreratuko ditugun zifra guziak. Dena dela, herriz herri eta bizirik dutenen lekukotasunez lekukotasun, ikerketak lantzen joango diren hainbatean, harridurazko ustegabeak emango dira. Esandakoaren lekuko eta Euskal Herrira mugatuaz, zeren berriki Katalunian eta beste leku batzuetan ere gauza berdin egiten hasiak dira eta ustegabeak ageri dira. Esango dut, adibidez, Ondarroa 50 urte errepresiopean Erroban horrekin egindako 15 aldian, biziki garantzia handiko dokumentazioak du direla. Gauza bera, behar da hor eskuartean batzuek badezuten liburu batetan, berriki agertu badako, hain zuzen, Gipuzkoan, Guerra de Mondragón, Arrasate 1936, Generación Cortada, hortan agertu da dokumentazioa. Eta oaino dokumentazio zabalagoa darako provintzia oso batetara eratzen delako Navarra 1936 de la Esperanza al Terror liburua. Horrelako elseioak eta lanak ugaritu behartu dira zifra hauek erabat osatzen. Aurre hitz girotzaile hauen ondotik, igaro gaitezen gaur gaurkoz euskal deserrotu eta deserrituen historiaz dakiguna zifretan aipatzea. Euskal Herria, 1936ko gerra horretan hildakoen kopurua 50.000 da. Gerrate berean, garzelatuak eta kondenatuak, hiltzera kondenatuak izana 11.000 da. Horietarik, 1.000 erailak exekutatuak. Ieska atzerrietara bideratutakoena, 150.000 gorakoa da. Guzti hori dagokien xehetasun gehiago eman liteke. Garzelatuen eta konzentrazioko kanpoetan eramandako miseria ezin gorriagoa zen. Euskal Herritik hurbil, 1926ko gerratearen hastapen beretik, ezagun bihurtzen da Miranda de Ebroko konzentrazio kanpo. Bertan, Euskal Abertzaleak, bezala
errepublikazaleak, antifasistak biltzen dituzte. Gainera, 1951 azkero, Europako fasistetatik ieska, haunemendiak igarotzen dituzte, hainbat herrietako jendeak bertan loreko dituzte. Geroago, aurrekoa gutizalata, Sobroneko eta Bilarkaioko konzentrazio kanpoak irekitzen dira, biak Euskal Herritik urrik. Aldiz, gure gudariak eta errepublikaren aldeko borrokalariak egoera larrian bizi dira. Lurrean lo egiten luzez. Udaberri eurite hauntienen artean, haize izoztuen aitzinean, pilakurik eta basta-bastarekin tirazka, estalki gabe, miseria utzian. Hoietarik ezaguna dugu Puente de Vallecaseko armailatan gertatzen zen. Are, goi armaila jendeari igotzen ez zieten uzten, bertara igotzen zirenak bere buruaz egiten zutela ez. Preso bakoitza zenbaki huts bazen, euren izenik ere ez da aipatzen. Lehen atzerriratuen uina, Gipuzkoa eta Nafarroa okupoetuetik egiten da. Haur eta emaztea dira gehienean. Aldiz gizonezkoak, oraino Euskaldunen eskuetan dauden gaineatiko Euskal Lurretara doaz borrokaren bila. Lehen eskapatuen artean, personalitate ezagun batzuk daude, Aitzon eskapuntzian hilko zutena, Jose Miguel Barandiara, Pio Baroja, besteak beste. Bigarren uina, 1937ko uztailaren 19 Bilbo erori aitzinetik kanporatu zirenen da. Honela, Bilbotik atzerrietara ofizial eramanak izan dira 13.909 hau. Hartzaileen artean, Soviet Batasuna, Holanda, Inglaterra, Txekoslovakia, Belgika, Frantzia, Suiza eta abar. Hala ere, ez dira atzerriratzea pairatuko duten hau bakarra. Geroago beste anitz beren gurasoekin batera atzerriratuko baita. Hirugarren uina Bizkaia galtzean provokatuko da. Santander eta Asturias probintzietako portuetatik atzerrietara bidean jarriko diren emazte eta aurrak egiten dute. Laugarren uina 1900 eta 29ko aprilaren luzean, gerra galtzean, Kataluniako haunamendita bitzea edo eta untziz Afrikara doatzenen alda. Dena dela, Euskal atzerriratuak orotara esan dugunez, 150.000 gora dira. Eta zifra hauek ondo konprenitzeko esan ezagun 1900 eta 36ko estadistikan Hego Euskal Herriko 4 probintziek, Nafarroa barru dela, 1.300.000 bizilagun bakarrik zutela. Hale, gerra horrek bereziki zanpatzen dituen Gipuzkoak eta Bizkaiak, 850.000 bizilagun bakarrik. Eta atzerrietan zer gertatzen da Euskaldun hauekin. 1900 eta 29ko gerra galtzean Kataluniatik ieska udari anitz igaroko da. Etorietariko anitz lehenik Arseles herriko kanpo batetan pausatzen da. 5.000 udari denetan, Euskal udariak. Hortarako, eurek itxasoak soberakin bezala, bazterretzen dituen oholekin eta teleskoro monzonek luzatzen dieten dirupuska batekin, erositako materialekin eraikuntza bat egiten dute, Gernika berri deiturik. 1900 eta 29ko amaieran, bitxiko gobernuak Guix edo Kurs Biarnoko herriskan
konzentrazio kanpo bat irekitzen duenean, kanpo horretako lehen apokiloak Arseleko gudari euskaldun horietakoak dira. Horietako 980. Geroago, Burseko konzentrazio kanpo horretan eta 1929 urtean bakarrik 6.500 eta 55 euskal gudari bilatzen dituzte. Eurekin batera, pixkanaka, Espainiar Errepublikaren aldeko borrokan egitutako beste hainbat. 5 urtean, munduko gerratearen amaiera arte, 60.000 lagun igarotzen dira konzentrazio kanpo hortatik. 1955 gero ere, esan dezagun liberazioko gobernua ezarriz gero, Burseko konzentrazio kanpoan 3.300 eta 350 lagun badiren. Gauza bera gertatuko da Merinakeko kanpoarekin. Merinak Burdeosen ondoan, Bordelen ondoan da. Hortik ateatzeko lan kontratu bat eskatuko zaie euskaldunen. Hori gabe ezingo dira atera. Eta pentsa zer zirkulo da norik, lan kontratu bat nork eman bar dio kondizioetan dago jendeari. Burseko konzentrazio kanpoan egoera ezin ustela bazen. Berez, tokia umela da. Euri pixka bat egin orduko lokatzeetan bizi behar. Gainera, eraikuntza bezala barrakoi batzuk zituzten. Estalkirik eskaz eta jana guti bezin txarra. Gainera, arratoi mota berezi bat inguratu zitzaien. Eta konzentrazioko eraikuntzak iraun zuten bipitarte guztiak ez zituzten arratoi horiek galdu. Naiz eta hortarako kanpainak egin. Pentsa zenbaterainoko baldintza txarretan bizidun ziren, 1929-tik 1995-era Burseko konzentrazio kanpoan 1.067 preso hiltzen dira. Eta jende gaztea zen, adibidez euskaldun gudariak batez beste 26 urte egiten zuten. Eta danak gudari sanoak ziren horrela sartzen zituztenean. Beste anitz gudari konzentrazioko kanpo horietan ez egoteagatik frantses atzerritar legioan sartzen dira. Badira 2, 3, 4 eta 5 gerra frantses kolonietan horrela egindakoa. Horietako bizidunen kontaketak ikaragarriak izaten dira. Nahi tokatu zait batzuek entzutekoak diraten. 3 jaso zituzten euskaldun gehienak. Geroago, pixkanaka gaineatiko Amerika guztiak zabalduko dira euskaldun hauek. Eta hor gabiltza geroztik, destino berri horiek irauten zutelari. Eta gertakizun guzti honetan, azkenitza, zer nolako izan zen Eusko Jaurlaritzaren jokabide. Herritik alegia hemengo herrian zuen pausalekutik egia da gobernu horrek horrelako kasuetan oidan egozen gobernu bezala ez zuela dirutza handiegirik ahaltasun gehiagik. Hala ere, Donibane Garazi inguruan 1000 haur jasoko zituen etxalde bat ireki zuen. Angelun, ieslari emazte eta aurrentzat erresidentzia bat sortu zuen. Jatxun, abertzale batek beste etxe bat ireki zuen aurrak jasotzen. Baina, egintzari handiena eta beharrezkoena, laurreki zariturik eta murrizturik heldu ziren gudarientzat burutu zen egintza bazen. Biarritzeko Hilbarritz aurkientzat La Roser izeneko ospitala ireki zen. Bertan, 800 elbarritu bildu zituzten. Are, medikuak euskal atzerriratuak ziren eta pentsa kondizio oso bitxietan, merkeetan, auletan bizitzeko truk lan egiten zutela. Atzerriratuek gainera edozein zelari hor ospital hortan bere
kuidatuak jasotzen zituen, denentzat irekia zen. Esa ezagun hilabetero egintza hau Euskal Gobernuari 300.000 franko berri kostatzen zitzaiola, garai hartako ikaragarria. Honekin, gaurkoz aberatsen den gai hau bukatzera noa. Gaur, Gernikako bonbaketaren 50 urtegun honetan, nire irakasaioa bi oiukin amaitzeko baimena hartzen du. Hauek dira nire oiuak, gora Gernikari zor zaion justizia eta gora Euskadi askatuta. Estratégico, sino táctico, citando todos los documentos de Crisófren, en el cual, si no me equivoco, también la frase era que Guernica pudo, por ser un objetivo simplemente táctico, no sufrir la influencia en la decisión de este bombardeo, no sufrir la influencia de Mola ni de Franco, como que ellos estaban un poco al margen de eso, por ser simplemente un objetivo táctico. ¿Qué opinan de estas dos cosas? ¿Qué opinan de la nueva versión de los neofranquistas? Cualquiera de los de la mesa son todos ellos muy competentes. Bien, bueno, pues yo no considero bien la segunda parte de lo que dijo Julio, sí de la primera, la que respecta al gran historiador vasco Juan Pablo Cusi, que bueno, que parece que no se le puede escribir en un tipo de historia oficial, de la historia oficial del momento, y que, como tú has recordado, el suplemento del Dominical del País sobre la guerra civil en el País Vasco, única y exclusivamente, diríamos, se separa de la versión que aquí se ha mantenido en cuanto a que le da una cierta importancia a Gernika como modo de comunicaciones, pero por supuesto no dice en absoluto nada relacionado con la historia neofranquista, con la historia franquista. Al contrario, señala ahí bien la culpabilidad del alto Estado Mayor de General Mola y de las consecuencias que el bombardeo trajo a la ciudad. Y por supuesto que no hace ninguna referencia a la autoría de los propios vascos del incendio de Gernika. Creo que también es sostenible que Gernika sea un cierto paso de comunicaciones, por lo menos hacia Bilbao, ¿no? Pero digo, yo creo que ahí no está la puerta de los menos, o sea que yo creo en el caso de Juan Pablo Cusi no me parece, primero, incorrecto ni decir que representa la historia oficial, que en este caso sería la historia oficial ahora, en este momento, que sería la historia socialista, y segundo, que me parece que su versión es una versión que encaja perfectamente, me parece a mí, con más o menos con lo que se ha dicho aquí en la mesa. Quizá no con la actitud o con la fuerza con que se ha dicho aquí, pero yo creo que responde a lo que se ha dicho aquí. Y segundo, quizá yo te pediría que me lo repitieras. ¿Es algo relacionado con televisión o con en el programa de ayer en el que yo te interrumpí? Yo disculpas por no haber explicado suficientemente. Quiero decir que ayer, en la segunda cadena, en la televisión española, se transmitió, hubo 3 reportajes, me refiero a uno de ellos, el cual, por supuesto, no era televisión española ni era ningún personaje oficial, pero nos trajeron, debe traer cualquiera de estos historiadores que tenemos aquí, nos trajeron el testimonio de un historiador alemán, que creo que era un tal Karl Meyer, no sé si me equivoco, no insisto en el nombre, el cual volvía a afirmar ya en la tesis que hemos visto antes, rechazada aquí, de que Franco y Mola apenas tenían que ver con la decisión de Gernika, porque el bombardeo de Gernika, según decía este historiador, y no lo contradecían a lo largo del programa, era un objetivo simplemente táctico, por así decirlo. Esto interpreto yo
pretensiones de Mola ni de Franco, sino era un objetivo, y este historiador, simplemente práctico y no estratégico. Bien. Entonces, claro, nosotros no recordamos, porque efectivamente ayer estábamos preparando un poco la mesa y no vimos la segunda cadena. Yo intervine, Julio, no sé si te refieres, yo intervine en un programa de informe semanal, y eso es la primera cadena, no la segunda. Esto no te refieres a esto, a no te refieres al informe semanal. Entonces, la segunda cadena dio otras sobre Iván Almeyer, estoy hablando con la orden literal, si recordamos quién es. Entonces, la verdad es que no le podemos contestar. Entonces, a mí me tomaron las declaraciones que creo que fueron para la primera cadena, para el informe semanal, y me parece que también tomaron declaraciones Ángel Viñas, que no sé si aparecieron en el informe semanal, que debe ser de la primera cadena. Respecto a la segunda cadena, pues la verdad es que no podemos recordar ninguno de los que estamos aquí presentes, no podemos recordar nada. Y respecto a este historiador Meyer, pues claro, Meyer es un apellido muy alemán, pero no que más allá no te podemos decir. Yo sentimos no poder responderte, yo creo, ninguno de los que está en la mesa a tu preocupación. Aquí hay otra pregunta por ahí. El profesor Songor, en su libro, nos habla del papel de la propaganda, sobre todo con respecto a lo sucedido en Guernica. El papel de la propaganda, yo quisiera preguntarle en concreto, porque, pues no sé, las versiones oficiales sobre diversos acontecimientos históricos, pues por ejemplo, por citar algunos casos, tales como la guerra de Vietnam, incluso la misma situación de Nicaragua hoy en día, y en concreto, y refiriéndose a Euskadi en concreto, repito, lo que todos conocemos como el Plan Zona Especial Norte. Yo la pregunta en concreto que le haría al profesor Songor es ¿qué papel juega la propaganda desde el punto de vista oficial en la lucha contra la liberación de los pueblos? ¿Has entendido? Bueno, voy a repetir la pregunta. O sea, aquí hacemos una serie de ejemplos, pero en realidad la pregunta se concreta a ver qué papel juega la propaganda en el esfuerzo de liberación de los pueblos. Yo creo que tú eres además el más indicado para responder, puesto que creo que tienes entre manos un libro, ¿no?, sobre las campañas de desinformación. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué mecanismos de propaganda se emplean o qué papel juega la propaganda? No, ahora. Yo creo que porque los ejemplos que ha puesto ha sido guerra de Vietnam, Nicaragua y probablemente, yo creo, la situación de Euskadi hoy. La propaganda, ¿qué eficacia tiene, por ejemplo, en la lucha por la liberación nacional del pueblo? Sería esa Entonces, la propaganda está hecha, diríamos, desde la propaganda oficial contra, diríamos, una población que quiere conseguir su propia autodeterminación, su propia soberanía. La pregunta sería entonces, ¿qué papel tiene en un Estado, diríamos, la propaganda que el Estado emite en contra de los intereses de afirmación nacional, pues, de una parte o del secuestro? Sí, más claro. Yo no creo que yo Sí, bueno, pues dice que quizás no está en situación de contestar un poco cómo funciona la propaganda de los estados que quieren evitar la proclamación de autodeterminación de los pueblos. Quizás sea un tema, diríamos, más de un teórico, de un politólogo, que de un propiamente de un historiador. Quizás por eso él no retoma tu pregunta. Quizás si el profesor Pierre Pilar quiere contestar a la pregunta, pues quizás él... En los tiempos estudiados con Zara, y es bueno, durante la guerra naturalmente, después también durante el comunismo, hubo una propaganda que se puede combatir después históricamente, como lo ha hecho Saussure, tomando los textos. Pero lo que hay ahora, sobre todo en Europa, no digo en los países americanos en general,
que no es tanta propaganda por el silencio como antes. La señora Saúl se reincorpora ahora al coloquio. Ya has estado aquí en la primera cita. Matías Calle de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo quería preguntar una cosa, impulsado un poco por la pregunta que me mandó antes sobre Juan Pablo Cusi, a quien conozco hace mucho tiempo, y que sin duda es un historiador aceptable, notable. Pero es que aquí parece que el tema de esta mesa redonda está siendo, como antes ha dicho el profesor Vilar, mucho el silencio, ¿no? El silencio sobre algunos temas, sobre algunos libros, sobre algunas personas. Y en este caso me parece, por ejemplo, yo hace años compré un libro de Joaquín Navarrete que tiene un prefacio, si no recuerdo mal, de alguien que llevaba el seudónimo de Arcada. Entonces, es imposible, el país nunca ha sacado una crítica de este libro, ni ha salido nunca en la televisión. Antes se ha referido a Pierre Vilar, cuando anunció el prefacio, sacó alguna nota, pero sobre el libro no salió nada. Antes Pierre Vilar ha dicho sobre las lecciones francesas y en castellano de interesado. Aparte de que la editorial no pudo difundir aquello como merecía, realmente ha habido lo que Juan Guitisar le llamó el ninguneo, ¿no? Que es un término mexicano dirigido a algunas personas, a algunos temas. Entonces Juan Pablo Cusi tiene acceso a la televisión, Juan Pablo Cusi tiene acceso al país, me parece normal, un liberal madrileño, o que actúe de liberal madrileño, o suriano madrileño, o que esté mal, para lo que han sido otra gente en Madrid en otras épocas, tiene acceso a estos medios de comunicación. Pero ni a Paratí que tiene acceso, ni incluso, y esta es un poco la pregunta, ¿cómo es que alguien como Sartre, que es un liberal norteamericano, porque no es ningún extremista revolucionario, cómo es que, pero ya está contestada la pregunta que estaba haciendo, lo he dicho antes que Vilar, cuando se toca la cuestión vasca, ni los liberales pueden hablar. Y a mí me parece que esto es lo que está ocurriendo, ni los liberales historiadores más republicanos, negrinistas, ¿no? Que no es, estoy seguro que lo va a tomar como un elogio, nada revolucionarios, no tienen acceso al país, no tienen acceso a la televisión, y este acto, no sé, quizá estoy haciendo un poquito temerario, veremos mañana qué repercusión tiene en los medios de comunicación. Como ya desde el comienzo de su intervención el profesor Antonio de Lara ha dejado bien claro, no se trata aquí de que nosotros nos convertamos en inquisidores de nuestros propios colegas, por eso no hemos dado nombres de aquellas personas, de aquellos historiadores que no comparten o que nunca han compartido con nosotros estas tesis, pues no nos vamos a convertir en inquisidores de ellos. Por otra parte, pero sí nos podemos convertir en admiradores o en laudadores de ellos. Es el caso, yo creo, que de Juan Pablo Cusi, que primero que no es un liberal madrileño, sino que es un liberal vasco, nacido en San Sebastián, y que tiene una muy importante obra sobre la historia del País Vasco, ya desde su tesis doctoral sobre el movimiento obrero en el País Vasco. Bien, entonces digo que creo que tenga acceso al país, el país es un medio privado, no sé si entonces haya, digamos, con los criterios que el país emplee para seleccionar sus colaboraciones. Y respecto a la televisión, pues bueno, claro que hay personas que tienen mayor acogida o mayores llamadas o mayor número de llamadas, muchas veces obedece también a la propia calidad de las personas que son llamadas. Y de todas formas es claro esas ausencias flagrantes,
y usted ha dado un nombre que quizás pues pueda él mismo, a pesar de que le pueda herir su modestia natural, que es el profesor Joaquín Fratelli, contestar un poco a su pregunta. Y por eso yo le cedo el micrófono por si él quiere contestar. Esta vez hablaré en castellano. Es de todos conocido que el que está en el poder elige a su gente. Elige según y en función del sistema que defiende. Esto es clarísimo. Entonces no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza al ver que esto sigue ocurriendo así. En ese sentido, es una constatación y seguirá. Por desgracia, todavía no hemos llegado a un mundo, digamos, tan avanzado, por mucho que se haga alusión continuamente al progreso, a la modernidad, etcétera, etcétera, como para conceder a todos, incluso a los rivales, en el análisis, no digo en otra cosa, en el análisis, en la investigación, etcétera, etcétera, su palabra, sus conclusiones, su debate. Eso no se concede. Ahí se ve indudablemente la debilidad de la racionalidad de los sistemas que tenemos en pie. Se dice en cualquier momento la razón del Estado. Y claro, algunos se escandalizan cuando alguien, como ha ocurrido con un ministro francés, ha dicho que allí donde empieza la razón del Estado termina la razón de la democracia. Es un escándalo. Pero esto lo están practicando incluso los socialdemócratas, los liberales, etcétera, etcétera. Todo el mundo está practicando esto. De modo que nadie se tiene que escandalizar porque un ministro que se dice que es muy próximo a la extrema derecha o a la derecha radical haya dicho esto, porque él está reconociendo lo que se practica en todo el mundo que se dice libre. Indudablemente hay una censura, y hay una censura tremenda por lo vasco. Solamente se le da la palabra a ciertos vascos, aquellos que van, digamos, a favor del sistema que se ha puesto en pie. Los que están fuera de eso quieren aclarar ciertas cuestiones, quieren pedir de verdad un acuerdo de sociedad donde entren todos. A esos se intenta marginarles quitándoles la palabra. De esto hemos sufrido muchos en el País Vasco y seguimos sufriendo. No uno, muchos. La censura, sabéis, hay datos actualmente, no paró con la muerte de Franco. Hay actualmente pruebas, hay gente que está trabajando sobre ello, no voy a decir más para no impedir su trabajo, que demuestra que el año 81 todavía había censura. Y en esa censura, según él, la mayor parte, más del 90% de lo que se censura, es lo que proviene del mundo vasco. Y dentro de lo vasco, de aquellos que tienen todavía algún contencioso con el sistema que está en pie. De modo que es verdad, a mí personalmente me han censurado, ese libro está censurado todavía, no se puede vender, está así, la verdad es esa, por eso no se edita más. Pero no creamos que se para en eso, que todo lo que se escribe hoy en día todavía tiene una cierta censura, incluso aquello que se publica, y otras muchas cosas que no. Y luego digamos que ciertos vascos solo tenemos acceso a unos ciertos medios donde somos nosotros parte, digamos, libre en la confección y en la propaganda. Pero en el resto se nos calla, se nos obstaculiza, se nos para. Esta es la situación. Seamos realistas, pero precisamente estamos para demostrar que hay una razón que es más razón que el de ellos, para que tengan en cuenta a este pueblo, un gran pueblo, en marcha, en vida.
final y que el día de mañana le concedan lo que le corresponde a todos sus niveles, tanto en la palabra como en el ejercicio de su poder, digamos, el derecho de la autodeterminación. Yo contestaría que efectivamente con respecto al año 77, bueno, pues no hemos encontrado ningún cambio, que los archivos históricos del histórico militar, bueno, pues no ha aparecido nada que pueda relacionarse con el tema, que en los archivos que nosotros pensábamos importantes y que lo son muy importantes de Franco, de la familia Franco, bueno, pues allí sobre Guernica se supone que puede haber, pero por lo menos no aparece, claro, lógicamente, ni en la colección exhumada por el historiador franquista o franquista, como se nos llama, y medievalista, que no es de contemporánea, Luis Suárez Fernández, que hizo en 8 tomos glosó la figura de Franco a través del archivo de la familia Franco, allí no aparece nada, y entonces sí, siempre con los rumores de que puede existir cosas en torno a Guernica. De todas formas, como ya lo hemos visto a lo largo de esta intervención, suponemos que una prueba evidente de que el bombardeo fue obra de los franquistas a la limón con los alemanes, pues no la van a mantener tantos años cuando la versión oficial era otra. O sea que tampoco quizás podemos esperar tanto de los archivos. Lo que podemos esperar es de nuestro propio sentido común y, diríamos, y de nuestra técnica de historiadores, que con los elementos de que ya disponemos podemos llegar a terminar este fresco que acabamos nosotros de presentar aquí. Nosotros no confiamos ya ni, digamos, en la varita milagrosa que va a hacer que aparezca un documento incontestable en la línea de lo que hoy se ha dicho, ni en el archivo histórico-militar, ni en el archivo de la familia de Franco. Yo creo que esta sería nuestra respuesta. Creo que el profesor Toño Tenara y los otros colegas de la mesa pues, que están asintiendo con la cabeza, sería nuestra respuesta a tu intervención. Yo quería confirmar lo que ha dicho Fernando, no sé, solamente decir que nuestra experiencia de historiadores en general nos enseña que ningún crimen de Estado deja constancia en los archivos oficiales. Precisamente, y por fin, por todas las razones que está abundando aquí, no comprendo cómo nadie va a cometer la ingenuidad de pensar que el criminal va a dejar luego plena constancia para que lleguemos los historiadores 10 o 50 años después. Aquí está, ven ustedes que es un criminal. No ha pasado nunca. No creo que eso tiene por qué envidiar en absoluto nuestras convicciones ni detenernos en nuestro trabajo. Eso es todo. Lo demás ya lo he explicado, querido amigo y colega. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque. Una pregunta ahí, después hay otra más allí levantada. Yo creo que y una tercera. Si ustedes se contentan con esto, nosotros como organizadores y en algún organizador nos parecería bien cerrar ya en 5 o 10 minutos este ya de acto ya largo para, digamos, que la gente salga con buen sabor de boca. Alonso León de Madrid. Me gustaría poder hablar en euskera a todos, pero mi nivel es muy bajo todavía para que se entiendan esos términos, ¿no? En la lengua de este pueblo, la cual estoy intentando aprenderla, me gusta mucho.
Yo quisiera hacer una pregunta que, aunque para mí la tengo sumamente clara, pero como no soy historiador, soy una persona súper sencilla y de hecho, pues en estos momentos me encuentro, no sé si como un colegial o como un actor que presenta una de sus tantas obras y está tan nervioso como la primera que hizo su debut, ¿no? A todo esto, antes de hacer la pregunta para que los eminentes historiadores que aquí se encuentran con nosotros, los cuales pues me han dado una gran satisfacción en estar en este acto, aparte de la satisfacción que también me han dado los resultados de este aniversario del Guernica, pues decir que en toda la disertación tan rica que aquí se ha dado, que psicología, al menos por mi parte, de alguna forma no lo conocía con esos matices tan extraordinarios de mentiras, calumnias. Puede ser un poco más conciso, más breve. Perdón, si esto no molesta a la gente, pues dejo la mano y... La pregunta en cuestión es, y a través de las preguntas que aquí se han vertido y que, bueno, aún no han surgido ellas, por eso la hago, para que, aunque no tengo muy clara, vosotros, cualquiera de la mesa que pueda responder, sabemos que Euskadi, que es un pueblo conquistado por las armas, y que está dividido y repartido entre dos naciones, yo en todo lo que conozco de historia, ningún pueblo que haya sido conquistado a través de las armas haya podido obtener su liberación si no es a través de las armas. Entonces, vosotros como historiadores que sois, conocéis algún caso que yo desconozca en la historia de que se haya dado un hecho que pueblos sometidos, conquistados por las armas, hayan conseguido su liberación si no ha sido a través de las armas. Cuando hay la fuerza de un lado y finalmente no se puede contestar sino por la fuerza. Eso es la evidencia. Ahora, si se me pide una experiencia de historiador y de pasear por la historia, cogiendo ejemplos y diciendo tal cual, y en este caso, etc., a mí me parece un poco peligroso, porque es muy raro que dos casos puedan identificarse completamente. Entonces, naturalmente, hubiera que hablar horas y horas para contestar exactamente a la pregunta. Pero es evidente que cuando hay fuerza, y lo que estábamos diciendo hasta ahora, es evidente que hay fuerza. Hubo fuerza y sigue habiendo fuerza. Y entonces, naturalmente, la contestación no puede ser otra. frankismoaren azken aztarna besterik ez ditun ezagutu, eta hor da, Gernikarena, bueno, hori ospatzen ari gara eta zerbait galdetzen dituke, ez? Zein mailan, Gernikaren erasoaren erantzukizuna daukate fascista bezala, eta zein mailan daukate beraiek espainol bezala, eta esplikatu nahi dut galdera. Fascistek izan baziren, Errepublikaren kontrako eraso bat burutuz, hau da, garai hartako gerra zibilaren eraso bat bezala, hori Gernikakoa gogoratzeko gauza bat litzateke, baina horreagako gatazka gogoratu dezakegun bezala, iraganaren lekuko bezala. Egun, Madriden ditugun gobernariak sozialdemokratak dira, eta garai hartan Errepublikaren bandoan zeuden. Aldiz, Gernikakoa Espainiaren euskaldun abertzaren kontra egindako erasoa izan bazen, Gernika, zenplana bezala, NATOa sartzea bezala, eta besteak beste eraso bezala,
Euskal Nazio Askapen mugimenduaren kontrako eraso bat izan zen. Eta orduan gazteok badugu zer esan Gernikari buruz. Badugu Gernika lekuko bezala hartu eta aurrera egiteko aitzakien. Hori jakin dute zein neurrian izan zen faxisten eraso bat zein neurrian Espainiaren. Eta hori bai, Espainiaz ari naizenean, ez naiz ari Estatu Espainiaren azpian diren herri eta nazioen kopuru bat. Ari naiz Espainiko aparatuaz, Estatu aparatuaz, administrazioa, armada eta bat. Langilegoa ez dut sartzen. Para recordarle lo bueno que es estudiar la historia, un espíritu de comprensión de los pueblos. A ver si vamos a... Manolo, espera un momento que yo quiero darte la respuesta, también quiero responder. Y entonces... Quería decirle a este joven, para permitirme recordarle en mi calidad de viejo historiador y de combatiente de la guerra de la República Democrática Española contra el fascismo, los estudiantes que estaban al lado de los vascos en Guernica bajo las bombas, lo bueno que es un espíritu de comprensión, de libertad, de hermandad en los pueblos, estudiar la historia social, la historia política, estudiar los fenómenos de evolución de los estados, de los pueblos, porque, por ejemplo, tú hablas de los aparatos del Estado, pero el primer problema a plantearse es si un aparato del Estado es el mismo ahora que hace 50, que hace 200 años. Puede ser verdad o puede no ser verdad. Pero te repito lo que decía con naturalidad. Nos pasaríamos aquí haciendo un análisis severo de los asuntos. El profesor Soler Tura, que es un colega catalán, estima que si llevamos 150 años de continuidad de los aparatos de Estado. Yo creo que en cierta medida es verdad. Pero dentro de eso, de lo que ocurre es que yo no sé si tú ni si tanta gente de espíritu revolucionario como hay en esta sala comparten mi idea de que el motor de la historia es la lucha de clases, de los explotados como los explotados. Pido disculpas de entrada, pero os digo, porque creo que son la verdad histórica. Entonces, la crisis de la sociedad del Estado español, dentro de una cierta descomposición del régimen de las viejas oligarquías agrarias y financieras sobre todo, llevó a un estado tal en que la solución democrática burguesa de la República no fue suficiente, no se llegó a crear una alternativa, una fuerza hegemónica, y las contradicciones no se hicieron sino agudizarse. Es decir, que las fuerzas democráticas, la alianza de fuerzas democrático-burguesas, obreras, etcétera, cuando estuvo en el poder no tuvo suficiente fuerza. Sin embargo, la persistencia o la recuperación de la parte exterior, no de la parte fundamental de la parte del Estado, por eso viene precisamente, pero de las palancas del ejercicio del poder cotidiano, fue recuperada después de las elecciones de febrero del 36 por las fuerzas republicanas, democráticas republicanas, con el apoyo parlamentario, el apoyo exterior, también sindical, de socialistas y comunistas. Bien, no era una recuperación plena, la prueba es que los mandos militares estaban dentro del Estado, la prueba es que los servicios policiales estaban con los enemigos de la democracia, la prueba
cosa es que en el aparato diplomático estaban los enemigos de la democracia. Pero el pueblo, a pesar de sus debilidades, de sus imperfecciones, sostenía a este gobierno democrático. No hablemos de Estado, porque la naturaleza de aquel Estado fue discutible. Contra este gobierno que estaba ya aplicando una reforma agraria en el momento que se iba a abordar la ley de rescate de los bienes comunales en todo el Estado español, que significaba un verdadero cambio en la relación de producción en el campo. En aquel momento, y después de los imperos de Extremadura se habían apoderado las tierras con la aquiescencia del gobierno, de debilidad o por conformidad. Se alza todo lo que nos representaba la parte más reaccionaria de la oligarquía de España entera, en medio de la oligarquía vasca. Se alza contra la democracia también, no lo olvidéis, Bien, para apuñalar a la democracia española. Lo mismo a los demócratas burgueses que tenían aranjales en Valencia y a los campesinos que estaban explotados en Andalucía, pero que todos formaban un frente antifascista. En esta guerra inmediatamente hay una injerencia del fascismo extranjero que estaba en ascenso en un momento en que está en su carrera de preparación a la guerra y de intentar la hegemonía en Europa, y hay la ayuda inmediata del fascismo italiano y del fascismo alemán. Y hay la falta de ayuda a la persona que necesita auxilio, que es, en este caso, la negativa a vender armas a la República Española de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y no solamente la negativa, sino una política exterior que en realidad andaba de corto, bloqueaba a la democracia republicana. Y en esas condiciones empieza la guerra. Siempre muchos vecinos, que son los comunistas, los anarquistas y los socialistas, y don Manuel Viruja, sobre todo también, sí, don Manuel Viruja personalmente con las artes, quienes dan primero la cara en San Sebastián. Mientras, bueno, el grupo Chávez estaba reflexionando. Sé que va a levantar ronchas, pero he venido aquí con toda mi responsabilidad, para no ocultar mi pensamiento. Y he de decir también que estos combatientes nacionalistas vascos con tanto heroísmo se batieron luego, pero empezaron su actividad el 8 de agosto, cuando se forman las primeras unidades de rurales en Aspencia. El primer desfile es el 8 de agosto. Ya, claro, la lucha ya en el puerto de San Marcial, en Irún, etcétera, llevaba mucho tiempo. Estaba la clase obrera de Donosti, del Pasaje, de Irún, ya en el combate. Bueno, y todo esto es una lucha general del pueblo catalán, con su gobierno autónomo a la cabeza, había sido el único que, porque tenía él el control de las fuerzas de orden público y no lo tenía el poder central, y estoy de acuerdo seguramente con vosotros, pudo dominar la situación. El gobierno autónomo de Cataluña con las fuerzas de orden público estaban bajo sus órdenes. Y todo el conjunto de los pueblos del Estado español están en guerra contra los militares, generales, no, porque hay muchos generales que están al lado del pueblo, como hay oficiales profesionales, como hay, tenemos pasar al capitán Saseta, muerto heroicamente, y tenemos al heroico teniente Juan Mazola, que era paradójicamente teniente de la Guardia Civil, pero vasco, fiel a su pueblo, estuvo luchando todo el tiempo, mandando grandes unidades, que fue luego condenado a muerte, que ha estado indultado, dado 2 años a cárcel, y que por desgracia a Palestina de pocos años. Y todo eso era como la lucha
se planteaba en esas condiciones, voy a terminar, cuando después de Franco estrellarse en la batalla de Madrid, inicia una nueva estrategia, que es eliminar el frente del norte, aplastar a los del norte y en primer lugar a los vascos. El vasco se convierte en el enemigo principal. El vasco, que ya está luchando muy bien con su gobierno dirigido con una capacidad y con la hombría de bien que caracterizaba al Endacari Aguirre, que tiene ya su ejército organizado, pero que no tiene fuerza bastante, que no tiene aviación, que no le envía el poder central aviación, no porque fueron muy malos que querían fastidiar a los barcos, no, porque no tenía aviones, porque había pegas y Prieto, que no era sospechoso. A ellos les salía bien la buena parte de Prieto se tiraba los ojos que tenía en la cabeza porque no se podían enviar aviones. Ahora en esta situación se desencadena la peor ofensiva contra el país vasco, contra el pueblo vasco. Con 200 aviones en el aire, alemanes, italianos, no españoles, como dicen en la literatura franquista, alemanes, italianos, contra 10 o 12 que había aquí en unos aeródromos de Fortuna, de Sotica y de San Barbato, etc., que además como machacaban, porque estaban muy cerca de la fase técnica, como machacaban en sí. Y a ver, en esas condiciones y los españoles del pueblo de la clase obrera de Madrid, que se batían al frente de Madrid, que no era ningún gobernante, que no era ningún jefe de Estado, no era la clase obrera española, estaban todos fascistas a todos vascos. Si fuera verdad lo que dice ese joven, yo me levantaba de la mesa y me iba inmediatamente. La profundidad de don Manuel Muñoz de Lara en cuanto que la agresión fue fruto del fascismo y no fruto, como el interpelante pensaba, de España, que también España era Manuel Azaña, no era Franco. Otra pregunta hay por ahí. Bueno, vamos a ver. Breve, por favor. Yo he aplaudido tanto la intervención de aquel compañero de ahí como las intervenciones del señor Muñoz de Lara, ¿no? Y como yo creo que la mayoría de la gente de esta sala. Y me ha dado la impresión de que Muñoz de Lara ha interpretado algo mal lo que ha dicho aquel compañero, ¿no? Me ha dado la impresión de que se ha sentido un poco atacado, me ha dado esa impresión. Entonces yo creo que no hay contradicción, creo, entre apoyar o solidarizarse, vamos a decir, entre distinguir entre lo que es el aparato del Estado español, opresor entonces y opresor para nosotros claramente ahora, y el aparato de la República Española. No había Estado español. Franco era una banda facciosa organizada en había un aparato del Estado español, un aparato de mujer. sí, no, y era con ese gobierno del que formaba parte de don Manuel y con otros, con ese gobierno con el que estaba ya no puedo en el señor, no hay equívoco ni nada. sí, bueno, creo que tengo la palabra. Y entonces Me he terminado. no hay que confundir con nada. No, pero eso claro, iba a hacerlo, lo que pasa es que no he terminado la frase. Pero entonces puedes hacer rápidamente la pregunta. Sí. Silencio, a ver si nos vamos a ir. No sé, así es. No se oye. Ahora sí. Bueno, entonces, usted ha dicho que el gobierno aquel del PNV estuvo pensándoselo, ¿no? Y que fue el 8 de agosto cuando los judaísmos entraron en batalla. Pero también es cierto una cosa, y es que si bien nosotros hoy en día apoyamos totalmente y nos solidarizamos totalmente con los pueblos del Estado español, distinguimos muy bien entre esos pueblos y
el aparato ideológico, el Estado, los aparatos del Estado, ejército, aparato ideológico, etcétera, etcétera, lo distinguimos muy bien. Porque también es verdad que en aquel 8 de agosto, si se lo estuvieron pensando, es porque la República Española no quería conceder un estatuto de autonomía que al final se dio. Aguirre y Prieto tenían redactado el estatuto en el momento que da la gana. Eso es verdad histórica comprobada. En cualquier caso, Vamos a terminar. Pero no se puede faltar. Me parece muy mal. entonces voy a llevar la pregunta de otro lado. Pero lo que yo quiero reflexionar es que se confunda la historia, que se manipule la historia y se anexione la historia. ¿Quién es hoy, concretamente, quién es hoy y qué es hoy lo que impide que el pueblo vasco ejerza su libre derecho de autodeterminación y de conseguir, si él lo quiere, la independencia? Contésteme, por favor. Hacer un acto de propaganda de un partido político. ¿Pero qué tiene que ver eso con el bombardeo de Guernica y qué quería usted preguntar? Identificamos con la respuesta del profesor Puñón de Lara y diríamos no usar su palabra. Entonces, don Carmelo Landa quiere cerrar el acto, quiere decir unas palabras, por eso le doy la palabra. Bai, arratsaldeon. Seguro asko oraindik denbora asko eta denbora luzea beharko genuke, eta nahi ere nahiko genuke jarraitu, eztabaidan ez bakarrik Gernikan duela 50 urte gertatuaz. Baita, eta horrek ezinbesteko lotura duelako gaur egun bizi dugun egoeraz ere. Nik uste Gernika 37 programa osoa eta gaurko historialarien maila honek ere garbi adierazten duela historia zerbait bizia dela. Gure herriak historia hori modu biziz gogoratu eta historia horretatik ikasi egin behar duela. Beraz, ezin da, eta hori nolabait frogatu dugu, uste dugu, ezin da Gernikako konpaketaz onomastika egin. Ezin da ekintza ofizial utz eta esan nahi gabekorik egin. Nik uste ekintza honek, gure programa izten duen ekintza honek, nolabait probatu duela gure herriak bere historia berrartzeko, bere historia ezagutzeko eta historia horretatik ondorioak eta irakaskintza interesgarriak ateratzeko ahalmena baduela. Irakaskintza horiek sarritan polemikoak ere badira, hemen ikusi den bezala. Seguru asko ez dugu guztion gustuko erantzunik momentuan aurkituko. Seguruen gure herriak oraindik egiteko duen bide luze bat egin behar duelako, erantzun hauek eta polemika hau etorkizunera garbituko den polemika bat da. Baina nik nahiko duke gaurkoz guztioi eskatu ekintza hau amaitutzat ematea, jarraituko dugu Gernikako konpaketaz eta oraingo konpaketaz eta oraingo historiaz hitz egiten, eskertuko nuke eta eskertuko nuke zuen eskerrona ere, hemen egon diren historiari guztiei izan duten ausardiagatik, guztien probatu bai dute ausardia handia lehenengo. Gizarte mailan eta botere mailan dagoen konsensus bat apurtzeko, eta konsensus hori da gerraz eta Gernikako konpaketaz ez hitz egitea, konsensus hori esan behar dugu. Adierazi dute bai Gobernu Zentrala, bai Eusko Jaurlaritza, bai Gernikako udala, eta konsensus horretan harrapaturik dago, eta konsensus hori apurtu, eta hemen gerra zibila eta Gernikako konpaketaz ausardia handiz eta bere iritziak emateko eta jakituria azaltzeko agertu diren Manuel Puñón de Lara, Herbert Sogor, Fernando García de Cortázar, Pierre Vilar eta Jokin Aparategiri zuen txalokeoa.
biharri berari guztion, historiaren guztiak izenean, agur bat egitea Gernikako herriari eta programa guztiaren. La sesión de esta tarde ha sido tan conmovedor como todo lo que pasaba por las calles y además se han oído aquí voces muy profundas, muy serias y por eso si ustedes tienen algún reconocimiento hacia los historiadores que se ocupan de la cuestión vasca, pues diré también que los historiadores les tenemos un reconocimiento fundamental como pueblo.